Buenos días, niños y niñas de primer año del Colegio San Juan Bosco. Hoy vamos a dar inicio a la clase de comunicación y en esta oportunidad vamos a hacer un tema que corresponde a literatura. Vamos a aprender acerca del género épico-narrativo. En la unidad anterior en el libro hemos visto los géneros literarios en forma general, ¿no? Y habíamos mencionado características esenciales del género épico, del género lírico y también del género dramático teatral. Eso es lo que habíamos hecho en la unidad anterior. Pero ahora vamos a iniciar explicando uno por uno los géneros literarios. El primero es el épico narrativo. Vamos a hacerles algunas preguntas a ustedes y espero que puedan participar de manera muy activa, ¿ya? Espero que puedan participar de manera muy activa. Hay una pregunta a la que ustedes tienen que responder ahora. Y la pregunta es la siguiente, ¿ya? Solo cuando van a responder activan su micrófono. ¿Les gusta leer obras del género épico narrativo? ¿Alguno de ustedes les gusta leer en género épico narrativo? A ver, vamos a preguntar con nombre, ¿ya? Para que respondan. Samiro, ¿te gusta leer obras en género épico narrativo? Sí, Miss. ¿Sí? Samiro, ¿conoces algún mito o alguna leyenda peruana? No. Samiro. No, Miss, no me acuerdo. No recuerdas. Tal vez sí, ¿no? Pero no recuerdas. Vamos a preguntar a Aldair. Aldair, ¿te gusta leer obras en el género épico narrativo? Sí, un poco. Un poco. ¿Qué obras has leído? ¿O cuál obra has leído? Peruana. No, cualquiera. O sea, no importa la nacionalidad, de dónde sea la obra. ¿Qué obra has leído en género épico narrativo? No me acuerdo, mi. No te acuerdas. ¿Has leído Aves sin nido que les he mandado en el primer bimestre? Ah, eso sí. Esa obra es en el género narrativo, ¿cierto? Ahora vamos a mencionar o vamos a recordar por qué es del género épico narrativo. Ahora, ustedes en el libro del área tienen esta lectura. El Caballero Carmelo es el título, ¿cierto? Y vamos a participar haciendo la lectura de este fragmento. ¿Está bien? La primera parte lo va a leer Luciano. La segunda parte lo va a leer Víctor. ¿Ya? Después viene Samiro. ¿Está bien? Hasta ahí. Y después Aldair. Son 4 estudiantes que ya he mencionado. A ver, en primer lugar, entonces, vamos a escuchar a Luciano. Luciano, prende tu micrófono y puedes leer la primera parte, ¿ya? Hasta donde dice gritando. Estamos esperando tu lectura, Luciano, tu participación en la clase. Prende tu micrófono y lee la primera parte del texto. Ya, prende tu micrófono. Ya, Víctor, empieza tú, por favor. ¿Ya, Víctor? Prende Ya, Miss. Ya, empieza, Víctor. Un día después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer en el fondo de la del plazoleta un jinete en bellísimo caballo de paso, pañuelo al cuello, que gritaba al viento y enchiaba al aflojar, que lo reconocimos. Era el hermano mayor que picaba en las puestas espuelas en directo a la casa. Lo reconocimos, era el hermano mayor que años después volvía. Salimos atropellamiento, ¿qué dice?
atropelladamente gritando. Ya, hasta ahí nada más. A ver, voy a pedirles algo, ¿ya? Que cuando hagan la lectura que les propongo, por favor lo hagan leyendo, respetando todos los puntos, los comas y también utilizando los signos de puntuación. Voy a leer una vez más. ¿Saben por qué, niños? Porque cuando leen de manera correcta, se va a entender mejor la narración. ¿Está bien? Voy a leer. Ustedes escuchan y a partir de aquí empieza Saniro. ¿Está bien? A partir de entró el viajero. Yo voy a leer hasta Roberto. Escuchen la lectura, sigan la lectura juntos conmigo y háganlo respetando los signos. Estoy repitiendo. El caballero Carmelo. Un día, después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer en el fondo de la plazoleta un jinete en bellísimo caballo de paso, pañuelo al cuello que agitaba el viento y henchida alforja que picaba espuelas en dirección a la casa. Lo reconocimos. Era el hermano mayor que, años después, volvía. Salimos atropelladamente gritando, ¡Roberto, Roberto! Continúa Saniro. Entró el viajero al empedrado patio y descendió en medio de nosotros. Como se alejaba mi madre, lo tocaba, acariciaba su totada piel y la encontraba viejo, triste y delgado. Con su ropa empolcada, aún Roberto recorría las habitaciones rodeando de nosotros. Fue a su cuarto, pasó al comedor, vio los objetos que se había comprado durante su ausencia y llegó al jardín. Hasta ahí nada más, Saniro. ¿Ya? Hasta ahí. Aldair, continúa por favor la lectura. Aldair, ¿puedes continuar la lectura? La higuerilla preguntó. A ver, ¿puede repetir? Y la higuerilla preguntó, buscaba entristecido el árbol cuya semilla había sembrado él mismo antes de partir. Reímos todos. Bajo la higuerilla estás. Bajo la higuerilla estás. Bajo la higuerilla estás. El árbol había crecido y se mecía con la brisa marina. Lo tocó y mi hermano retiró cariñosamente las hojas que le rozaban la cara y luego volvió al comedor. Muchísimo. Todos. ¿Hasta ahí? Camelo. A ver, un ratito, Aldair. Ya, vamos a pedir que continúe otro compañero. Ya, gracias Aldair, hasta ahí tu participación. Y voy a pedir a Marcus. Después de Marcus va a continuar Ariana, ¿ya? Marcus, te toca leer a partir de todos hasta el Carmelo. Marcus, prende tu micrófono y por favor. Miss, ¿qué página? Está en la pantalla, hijo, ninguna, está en el libro, en la página 79, pero está en la pantalla, lee de la pantalla, por favor. Todos recibíamos el obsequio y él iba diciendo al dárnoslo. Para mamá, para Rosa, para Jesús, para Héctor y para papá. Le interrogamos cuando terminó. Nada. ¿Cómo? Nada para papá. Sonrió. Llamó al sirviente y le dijo, el camelo. A poco volvió el sirviente con una jaula y sacó de ella un gallo que ya libres estiró sus cansados
miembros, agitó las alas y cantó. Estentoriamente. Estentoriamente. Cocorroco. Co. Cocorocó. Hasta ahí nada más. Ya, gracias, joven. Continúa, por favor, Ariana, la última parte. Para papá, dijo mi hermano, así entró en nuestra casa este amigo íntimo de nuestra infancia, cuyo recuerdo perdura aún en nuestro hogar como una sombra alada y triste. El caballero Carmelo. Muchísimas gracias, Ariana, por tu participación. Ahora vamos a responder algunas preguntas, ¿ya? La primera es, ¿qué acciones se narran en este texto que acabamos de leer? ¿Ya? Y vamos a preguntar a Dayana. Dayana. Después de Dayana me va a responder Yalín y después Luigi. Dayana, ¿qué acciones se narran en este texto? Mencióname por lo menos una acción, Dayana. ¿Qué acción se narra en este texto? ¿Qué acciones? Mencióname una. Entró. Eso es un verbo. Ah, ya. O sea, ya, las acciones. la primera acción es que mientras ellos desayunaban, vieron aparecerse una persona montado en un caballo. Eso es una acción, por ejemplo. Mientras la familia desayunaba, ven que se acerca por el patio de la casa un caballo de paso con un jinete. Esa es la primera acción. Dime otra acción, Dayana. Que cuando llegó ese señor con el caballo, con el jinete, sus hermanos lo reconocieron y fueron atropelladamente gritando su nombre. Muy bien, la segunda acción sería que todos los niños corren hacia el jinete porque reconocen que es su hermano Roberto. Listo. A ver, vamos a preguntarle entonces, el que sigue es Yalín. Yalín, dime otra acción más. Después viene Luigi, dije, ¿no? Y después Jimena. A ver, Yalín, dime otra acción del texto que acabamos de leer. Reciben los obsequios. Muy bien, que Roberto entrega obsequio a cada uno de los miembros de su familia. Así tienen que decirme la acción completa. Roberto, en este caso, es el que llega. Roberto entrega obsequios a cada uno de su familia. Muy bien, a ver, Luigi, dime otra acción. Luigi, tienes que prender tu micrófono para que respondas. Dime otra acción. A ver, mientras Luigi piensa, le pregunto a Jimena. Dime otra acción, Jimena. Que le dio un gallo a su papá. Eso sería la última acción, ¿no? Roberto le regala un gallo a su papá. Eso es. A ver, vamos a preguntarle a Juan David. Ya, después de Juan David está Jean-Pierre. A ver, Juan David, dime, ¿crees que estas acciones serán reales o serán ficticias? Ficticias. ¿Por qué crees que son ficticias, Juan David? Porque son creadas. Porque son creadas, ¿ya? Muchísimas gracias. Ahora, vamos a preguntar a Jean-Pierre. Jean-Pierre, ¿cuál crees que es la intención del autor en este texto?
Jean-Pierre, ¿cuál crees que es? ¿Yo podría decirlo, Miss? Dime, Anastasia. Yo creo que es ficticio porque en la vida real, como nosotros estamos, no se ve así normalmente como que a los gallos conviviendo con otros y que regalando y eso. Por eso yo creo que es como una lectura ficticia, creada como una fantasía. Muchas gracias, Anastasia. Ya, la pregunta que estoy realizando es, ¿cuál es la intención del autor en este texto? Chicos, para que respondan la intención, tienen que fijarse en el tema. ¿Cuál es el tema de la clase? Género épico narrativo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la intención del autor? Hacer Narrar un una cuento historia. de género épico narrativo. ¿Cómo, Jimena? ¿Hacer un Narrar- cuento de género épico narrativo? A ver, Fabi, repite. Hacer un cuento de género épico narrativo. Hacer no, la palabra clave está aquí. Narrar. Narrar una o sea, eso es la historia. intención. Narrar un cuento o Narrar una historia. historia. Narrar Una historia. Narrar hechos, narrar acontecimientos. Contar, Eso es leerla. Es real. Por eso es, no, pueden ser real o puede ser ficticio, eso no es el problema. Por eso es género épico narrativo. La intención de ese texto es narrarnos, en este caso, lo que sucede con la llegada de un miembro de la familia. Ahora, vamos a centrarnos, a ver, el título de la clase es, les dije, género épico narrativo, ¿cierto? Y vamos a iniciar entonces nosotros recordando qué es el género épico narrativo. ¿Ya? A ver, vamos a poner acá. El género épico narrativo, ¿ya? El género épico narrativo en realidad es una función del género épico y del género narrativo. Anteriormente solo existía el género épico. En la antigüedad solo se producían obras artísticas en género épico. Y estos eran relatos, ¿ya? Eran relatos de hazañas reales o ficticias de dioses, semidioses, de héroes o guerreros populares de la época. Eso era. ¿Qué es el género épico? Son relatos sobre hazañas reales o ficticias de dioses, semidioses, héroes o caballeros populares, o vamos a decir famosos, vamos a cambiar la palabra populares por famosos, de la época antigua. Ahora, estaban escritas en verso, el género épico estaba escrito en verso. Luego, posteriormente, así como todas las cosas van evolucionando, van cambiando, van mejorando, muy bien, se empezó a producir relatos de historias reales o también o inventadas, protagonizados por personajes que pueden ser igual que la historia real o ficticio. Pero estas acciones ya tenían una estructura y su estructura era inicio, nudo y desenlace. En el inicio, generalmente se hace la presentación de los personajes, se menciona el lugar y la época del relato, de la historia, del acontecimiento. En la acción o el nudo, en la acción principal o el nudo, siempre se genera un problema, se genera un conflicto. Y luego en el desenlace, que es el final de la narración, se presenta la solución a ese conflicto generado en el nudo. Estas obras, estos relatos, estas narraciones reales o ficticias, están escritas en prosa. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué se fusionó? ¿Por qué se juntó este género épico con el género narrativo? ¿Por qué se fusionó? Porque los dos relatan, porque los dos cuentan, porque los dos narran. Eso hacen los dos. ¿Ya? Ahora, la narración en verso ya no se produce,
se hacía en la antigüedad, hasta el siglo XIV, XV. Hasta ahí se producían relatos en verso. A partir del siglo XVI, ya no, todos los relatos que se produce se hace en prosa, quiere decir en párrafos. Ahí nace lo que se llama la novela moderna. Ya ahí empieza con el Renacimiento, que es una corriente literaria. Por eso, como esas obras ya existen, estoy segura que ustedes han escuchado hablar de la Odisea, de la Ilíada. Estoy seguro que han escuchado hablar del Miocid, ¿ya? Del cantar del Miocid. Algunos de ustedes habrán escuchado. Entonces, esas obras estaban escritas en verso, pero son historias también. En este caso, la Ilíada y la Odisea, existe la presencia de los dioses, pero hablan de un héroe en la historia, ¿ya? Y en el caso del cantar del Miocid, por ejemplo, ahí es un guerrero, es un caballero, ¿no? El personaje principal, pero de la época antigua. ¿Está bien, chicos? Por eso, ¿por qué se llama género épico narrativo? Porque en ambos casos son narraciones, son relatos. La épica estaba escrita en verso, que ya no se producen ahora, ya, pero como ya existen, las fusionamos con el narrativo, porque hasta hoy se sigue produciendo novelas, se sigue produciendo cuentos, que son especies del género épico narrativo. ¿Está bien? Ahora, vamos a avanzar entonces. ¿Cuáles son los elementos que presentan? Hola, alguien me está hablando. ¿Me puede escuchar? Claro, Dayana, por supuesto. Sí, perdona si le interrumpo, pero no le puedo escuchar yo a usted. No me puedes escuchar. O sea, ahora en este mismo momento no le puedo escuchar todo lo que está hablando. La verdad es que mi audio está muy bien y aquí veo que el micrófono se muestra. A ver, el resto, ¿me puede escuchar? Vamos a escuchar. Sí, me escucha. Sí, le vamos a escuchar, sí. Sí. Dayanita, ¿me puedes escuchar? No, es que no le puedo escuchar, no sé por qué. De repente su volumen está bajo. Quiero verte, Dayana. Sí. Es que no te puedo ver tampoco. Quiero verte. Activa tu cámara, Dayana. A ver, ¿alguien le puede hablar a Dayana por el celular? Yo no la puedo escuchar. Hola. Miss, que se vuelva a salir y que vuelva. Exacto, que se vuelva a salir y que se vuelva a entrar. O que le subo volumen a su micrófono, Miss. Ya, ahí está. Ya le escribí en el chat. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los elementos del género épico narrativo? El primero son los personajes. Los personajes son de quien se habla en la historia y pueden ser reales o pueden ser ficticios. ¿Cuáles son las acciones? Lo que les preguntaba hace un rato. Díganme acciones, les dije. Las acciones vienen a ser el conjunto de sucesos o el conjunto de hechos que suceden a los personajes. ¿Está bien? El tercero es el narrador. El narrador es quien nos cuenta la historia, ya quien cuenta los hechos, quien cuenta los acontecimientos. Y pueden ser de 3 tipos. Ahora, esto es básico, ¿ah? Presten atención, esto les va a servir toda la secundaria. Los narradores pueden ser de 3 tipos: protagonista, omnisciente y testigo. El protagonista es cuando el personaje principal cuenta la historia, él mismo cuenta todo lo que le sucede.
En narrador omnisciente es cuando una persona que no participa de la obra, que no es un personaje, simplemente nos relata lo que sucede en la obra. Y el narrador testigo cuenta los hechos desde la obra. Es un personaje secundario de la obra porque narra todo lo que ve, lo que observa, lo que le sucede al personaje principal. Eso es un narrador testigo. ¿Está bien? Protagonista, omnisciente y testigo. Ahora, el que nosotros leímos, el Caballero Carmelo, por ejemplo, ahí el narrador es omnisciente porque alguien nos está narrando lo que ha sucedido, pero no es parte de la historia. ¿Está bien? El cuarto elemento es el tiempo. El tiempo es el momento en que suceden los hechos, suceden los acontecimientos, sucede la historia. Eso es el tiempo. Y el quinto elemento es el espacio. Es el lugar o los lugares o el ambiente donde se desarrollan las acciones. Y hay dos tipos de espacio. Hay el macroescenario y el microescenario. El microescenario generalmente es ahí, como dijo, ¿no? Un patio de la casa en el Caballero Carmelo, el comedor de la casa, a veces es microescenario. Pero cuando yo hablo de macroescenario, ahí dice, cuando sale la brisa marina, quiere decir que en la costa. En la costa, ¿ve? Eso es el macroescenario, en la costa. ¿Se dan cuenta, chicos? Ahora sí, vamos a avanzar. Ahora, ¿cuáles son las especies del género épico narrativo? Primero vamos a ver del épico. Son las epopeyas, los cantares de gesta y los poemas épicos. Memorícense esto. Epopeya, cantares de gesta y poemas épicos. Epopeya relata las hazañas de un héroe, dios o semidios de origen antiguo. Podemos ver tres ejemplos: la Ilíada de Homero, Mahabharata de Valmiki y la Eneida de Virgilio. ¿Está bien? Ahora, los cantares de gesta son poemas populares de la época medieval que narraban las aventuras de héroes y caballeros. Era cantado por los juglares. Un ejemplo tenemos el cantar del Miocid, que es de España, y el cantar de los Nibelungos, que es de Alemania. Está bien, en este caso son anónimos, ¿ya? Y los poemas épicos surgen en el Renacimiento. Toman como modelo las epopeyas, pero su extensión es menor. Un ejemplo es la Cristiada de Diego de Ojeda. No se olvide, epopeya, cantar de gesta, poema épico. Ahora, tenemos las especies narrativas propiamente dicho. El cuento primero. Narración corta de sucesos reales o imaginarios. Aparecen pocos personajes y el lenguaje es sencillo. ¿Está bien? Dos ejemplos: el trompo de José Díez Canseco y los gallinazos en pluma de Julio Ramón Ribeiro. ¿Está bien? Luego tenemos la novela. La novela es una narración extensa. A comparación del cuento, que es breve, la narración es extensa, donde muchos personajes participan. Ejemplos: el que ustedes han leído, Ave sin nido, de Clorinda Mato de Turner, y Un mundo para Julius, que es de Alfredo Bryce Echenique. Son novelas. Las fábulas también son narraciones, pero son cortas, y la característica de la fábula es que tiene una enseñanza o moraleja. Generalmente los personajes son animales, no siempre, pero generalmente son animales que tratan de ridicularizar los vicios de la sociedad, los antivalores de la sociedad. Dos ejemplos: La oveja negra de Monterroso y La tortuga y la liebre de Sopo. ¿Está bien? Y tenemos las leyendas, que son narraciones cortas también, de apariencia histórica. Por eso tenemos la leyenda de Nailam, la leyenda de los hermanos Sayas, la leyenda de Manco Cápac y Mamaollo, ¿no? Son narraciones, pero que tienen apariencia histórica, como que narran la historia de un pueblo, de una cultura, ¿no? Y mezclan hechos reales con imaginarios. ¿Está bien? Ahora, el siguiente y el último es los mitos, que también son narraciones breves y fantásticas que buscan explicar, puede ser el origen de una persona, de un animal o de un fenómeno de la naturaleza.
Y los protagonistas generalmente son seres sobrenaturales, como dioses, semidioses, héroes, monstruos, etc. Eso es en los mitos. Narración breve también fantástica que intentan explicar el origen de persona, animal o un fenómeno de la naturaleza. 2 ejemplos. El mito de Kuniraya, Huiracocha, que es anónimo, ¿ya? Y es peruano. Y el otro es el mito de Aracne, que es anónimo también y es de Grecia. Eso es en cuanto a las especies. Vamos a repetirlas, ¿ya? Si juntamos el género épico narrativo, podemos decir epopeya, cantares de gesta, poema épico, cuento, novela, fábula, mito y leyenda. Son 8. A ver, vamos a repetir. El primero es epopeya, cantares de gesta, poema épico, cuento, novela, fábula, leyenda y mito. Esos son entonces las especies del género épico narrativo. Y tiene 5 elementos, no se olvide. El primero es personajes. El segundo, ¿qué es? Después de personajes, ¿qué venía? Acciones, narrador, tiempo y espacio. Una vez más, personajes, acciones, narrador, tiempo y espacio. Voy a agradecerles por haber escuchado la explicación y una vez que la clase se termina, vuelven a ingresar al instante, mis chicos de San Juan Bosco. Con ustedes, queridos amigos y amigas, hasta la próxima clase que es el día jueves. Nos vemos.